Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí en este cuarto día de nuestro ciclo de webinars 2024. Es un honor estar aquí con un personaje como el doctor Bernal Morera, con una exposición súper interesante de parte de Sol Caquito, de todas las personas del hospital, quienes hacemos del hospital y apoyamos esta iniciativa del mes de la genética. Les damos la bienvenida y doy paso con ustedes a la doctora Paola Leone. Buenas tardes con todo y disfruten esta exponencia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias al doctor Bernal Morera por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos en el cuarto día del ciclo de webinars. Quiero presentarles al doctor Bernal Morera Brenes. Él tiene varios estudios, entre ellos maestría en ciencias médicas del Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia, maestría en biología de la Universidad de Costa Rica, San José, estudios avanzados de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Pompidou Fabra en Barcelona, España. Tiene más de un centenar de participaciones en seminarios, coloquios, talleres y otras actividades. 76 publicaciones, entre ellas artículos y libros, proyectos de investigación, dirección de estudiantes, revisión de publicaciones periódicas. Es miembro de varias instituciones y sociedades, entre ellas resaltar pues la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, que según su artículo número 2, quienes participan activamente son miembros y es así que hemos contado con él en varias ediciones del Congreso. También es miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, miembro de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica, entre otras. Entonces, hoy nos acompaña con un tema muy interesante, como es la historia genética de los iberoamericanos. Así que espero que disfruten muchísimo de esta presentación. Muchas gracias, doctor Bernal Morena. Por favor, tiene el micrófono. Muchísimas gracias a Paola por la invitación y a todos ustedes. Es un gran honor poder compartir esta tarde con ustedes. Entonces, vamos a dar un breve repaso am, eh, de avance en los resultados de los estudios de eh, genética con las herramientas modernas que nos permiten analizar un gran número de marcadores genéticos simultáneamente y cuánto esto nos ha arrojado luz sobre aspectos que ya veníamos conociendo en alguna medida más limitada, como el origen mestizo de las poblaciones iberoamericanas, con contribuciones genéticas indígenas, europeas y africanas, digamos que corroboraban los datos históricos en alguna medida, en otra medida los ponían en duda o ponían en cuestionamiento algunos de los aspectos, pero en los últimos años hemos podido profundizar de una manera que no hubiéramos soñado poder hacerlo hace 20, 30 años cuando empezamos con estos estudios. Eh, para poner en perspectiva, el primer aspecto a comentar es que todos los humanos actuales pertenecemos a la especie Homo sapiens, pero hace algún poco tiempo, hace algunos 50.000 a 200.000 años, existían sobre la faz de la Tierra por lo menos 5 especies humanas. Ancestralmente el origen del linaje humano es africano, una especie que ha sido denominada a veces Homo erectus, otras veces Homo ergaster, eh, surge en África y de ahí se expande al resto del mundo dando origen a otras especies. Por ejemplo,
En Europa da origen al Homo neanderthalensis. En Asia da origen al Homo erectus en sentido estricto, en el sureste asiático, que probablemente también estaba en China. Ahí, en lo que hoy es Manchuria, surge el Homo longi, y en África una especie cercanamente emparentada del mismo género, pero más pequeños de estatura, el Homo naledi, que se han empezado a hacer interesantes descubrimientos últimamente, y en la isla de Flores, en el sureste asiático también, el Homo floresiensis. Todo esto nos pinta un panorama que probablemente va a ir expandiéndose en el futuro próximo conforme logremos entender más. El otro aspecto a mencionar importante es que se ha encontrado dentro de nuestro genoma rastros de una otra especie que no se ha podido corroborar mediante morfología, no se ha encontrado un cráneo para ponerle nombre, y han sido llamados denisovanos por la cueva de Denisova, en donde se encontró en Siberia, y es posible que estos denisovanos sean Homo longi, Homo erectus o alguna otra más, de modo que todo pinta a que probablemente eh, falte por descubrir más especies. Sí podemos decir con relativa certeza que la especie a la cual pertenecemos, los Homo sapiens, surgieron en África. Ahí es donde se encuentran los fósiles identificables de esta especie. Eh, eh, con certeza más antiguos, de alrededor de hace 160.000 años, pero se han encontrado otros cuantos más, y la relación entre estas otras no es del todo segura. Entonces no sabemos con certeza si en alguna medida todos se conjuntaron para dar origen a Homo sapiens, o si Homo sapiens contribuyó o no a la extinción de algunas de estas. Lo que sí sabemos es que, no, más bien intuimos, es que dentro de nuestro genoma eh, existen rastros de una otra especie africana que no hemos encontrado un resto al cual se le pueda sacar ADN para saber cuál es. Entonces, esta reconstrucción de este africano a la derecha corresponde a este fósil de Etiopía de hace 160.000 años, y he puesto aquí en el centro del continente la figura imaginaria de esa otra especie fantasma africana que probablemente contribuyó en algo a nuestro genoma, pero como no se ha encontrado un fósil al que se le pueda sacar ADN y corroborar que esa es, entonces de momento no se le puede poner nombre, pero sí existen digamos, la evidencia sugiere que por lo menos dentro de nuestro genoma hay un poquito de ADN de otra especie africana. Es mucho mejor conocido que cada uno de los humanos no africanos tenemos alrededor de un 1.5% de genes de otra especie, que son los hombres de Neandertal. Esto es equivalente a que tuviéramos un tatarabuelo neandertal. No está distribuido de esta manera en nuestro genoma, ya veremos que está repartido, pero sí nos da una idea de cuál es la contribución genética de los neandertales a los humanos modernos. El panorama de dónde proviene nuestra especie, cómo llegó a expandirse por el mundo y cómo llegó a América, podemos reconstruirlo brevemente así. Homo sapiens surge en África,
en algún momento sale al sureste asiático, perdón, al oriente, al cercano oriente. Y ahí probablemente se encontró con los neandertales. Hubo algún grado de intercambio genético, podríamos decirle mezcla o quizá más bien hibridación. Se expandió nuestros ancestros humanos modernos, no africanos, se expandieron por el continente asiático, ahí se encontraron con los denisovanos, ocurrió algún otro grado de hibridación y al expandirse hacia el sur, probablemente compartieron la presencia con el Homo erectus, se habría encontrado con el floresiensis. No hay evidencia todavía de una mezcla con estos dos, pero más o menos coincide. Nuestra especie llega a algún territorio y la especie que estaba ahí deja de existir. En porcentaje, cada hispanoamericano, podríamos decir más bien cada iberoamericano, tiene en promedio un 2.7% de genes neandertales. O sea, esto implica que nuestros antepasados sapiens mezclaron con los neandertales en algún grado y que un cierto porcentaje de esos genes neandertales han sobrevivido en nosotros. Ahora, esto no fácilmente se puede interpretar como mezcla, porque caeríamos aquí en el conflicto de entender si los sapiens modernos y los neandertales eran dos especies distintas o era la misma especie. Bien sabemos que cuando los indígenas americanos se mezclaron con los europeos no hubo ningún problema de fertilidad. Aquí estamos los hispanoamericanos 17 a 23 generaciones después de esas mezclas y mantenemos total fertilidad y por tanto no hay ninguna duda de que eran dos poblaciones de la misma especie. Cuando neandertales y sapiens se encontraron y se mezclaron, esa mezcla no fue tan abundante, no fue tan exitosa, sino que solo un porcentaje de los genes neandertales persistieron en la población sapiens. Están distribuidos por todo el genoma. Aquí está una representación de 3.730 regioncitas neandertales que están dentro de nuestro genoma, pero la gran mayoría de ellas están en regiones no codificantes. De modo que podemos deducir, en algunos casos medir, que hubo una selección natural en contra de buena parte de los genes neandertales dentro del genoma sapiens. Sí, algunos genes importantes los neandertales nos heredaron que probablemente ayudaron a nuestros ancestros a adaptarse al continente asiático. ¿Por qué? ¿Qué otra evidencia tenemos de esa eliminación de buena parte del genoma neandertal dentro del genoma sapiens? El hecho de que el cromosoma X prácticamente no tiene regiones neandertales. Se ha mencionado que sí hay algunas, pero no está corroborado. Lo cierto es que el cromosoma X casi no tiene genes neandertales. ¿Y qué sí tiene el cromosoma X? Tiene genes relacionados con la inteligencia, tiene genes relacionados con la fertilidad. Entonces, presumiblemente, hubo un proceso de selección natural que favoreció que dentro de las poblaciones sapiens se mantuvieran cromosomas X sapiens con muy poca o casi ninguna influencia de genes neandertales. Los denisovanos, estos cálculos los hicimos hace un tiempo y ha habido una publicación más reciente. Un iberoamericano tiene entre un 1.30 y 3.5 genes neandertales y entre un 0.85 y un 2.35 genes denisovanos.
Aquí también es interesante, tirando líneas hacia un punto en el futuro de esta conversación, es el hecho de que los españoles tienen genes neandertales, en porcentajes que caen dentro de estos ámbitos, pero tienen muy pocos genes denisovanos. Entonces, buena parte de estos genes denisovanos los heredamos los hispanoamericanos a partir de nuestros ancestros indígenas. Muy poquitos genes se han logrado identificar que tenemos los humanos modernos que proceden de los neandertales. Hay marcadores genéticos que nos ayudan a tener un peor sentido de orientación, algunas personas, otros marcadores genéticos relacionados con ser buenos corredores velocistas, con que a algunos les gusten más la repostería dulce que la salada, o con tener caspa o una menor probabilidad de estornudar si se tiene el estómago lleno, o un menor gusto por comer verduras frescas, cosas como esta. Estos son, digamos, los genes más de características chistosas, así como ah, que te guste o no comer chocolate amargo. Eh, Hay algunos cuantos genes asociados con enfermedades, como una susceptibilidad a la eh, enfermedad bipolar, que también podrían estar relacionados con herencia neandertal. Bueno, eso es un poco así, casi que como curiosidad. ¿Cómo ocurrió esa mezcla? Bueno, evidentemente eh, se encontraron las poblaciones y hombres de una especie con mujeres de otra terminaron incorporándose al genoma sapiens. En el cine esto se ha presentado varias veces, ¿verdad? Películas como En busca del fuego o Ao, el último neandertal. eh, para los cineastas, el panorama, la situación favorita es un hombre neandertal con una mujer sapiens. Eh, podría haber sido al revés, mujeres sapiens, mujeres neandertales incorporadas a las poblaciones sapiens. Eso será una duda para responder en algún momento en el futuro. Eh, Bien, desaparecen los neandertales, algunos de sus genes sobreviven en nosotros y ya la población sapiens se convierte en la única especie humana sobre el planeta y empieza a expandirse. En esas expansiones está en el contexto de las dos últimas glaciaciones y los tres últimos de hielos. Entonces, el planeta Tierra ofrece dificultades geográficas y climáticas para la expansión, y algunos de estos procesos probablemente llevaron consigo cuellos de botella. O sea, donde otras fuerzas evolutivas, como disminución del tamaño poblacional que produjeran una deriva génica, pudieron haber participado también en nuestra historia evolutiva. Las fechas para el poblamiento del continente americano, conservadoramente se dice que hace unos 15.000 años. eh, los datos genéticos, digamos que dan un margen ahí entre 30 y 15.000 años, pero ciertamente los datos genéticos dan una fecha anterior a la que los antropólogos estuvieron manteniendo como versión oficial durante mucho tiempo, de 13.000 años. No, nuestros ancestros indígenas llegaron al continente americano un poco antes. En los últimos 5 años se ha expandido nuestro conocimiento de los datos genéticos de humanos del pasado. O sea, se desarrollaron tecnologías que nos permitieron tomar un esqueleto de algún momento en el pasado, hace 6.000 años, hace 4.000 años, hace 200 años, hace 40.000 años, y hacer un análisis que permita reconstruir 500.000 marcadores genéticos, con suerte,
en algunos esqueletos mejor, en otros esqueletos no tan abundante la información, pero esta era información que no teníamos antes. Antes todas las reconstrucciones que hacíamos sobre la evolución humana se basaban en los humanos actuales, no en individuos del pasado. Y esto ha venido revolucionando nuestro conocimiento sobre las relaciones genéticas de los humanos actuales con los humanos de distintos momentos históricos en el pasado. Esto es una innovación de hace muy poquitos años. La otra cosa es que se han puesto de moda compañías que hacen un análisis de esos 500,000 marcadores genéticos y que los ofrecen a precios bastante razonables, que $100 es un costo frecuente, pero los días especiales como Navidad, Año Nuevo, el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, del Padre, hacen rebajas y entonces uno estas pruebas se las puede hacer eh, a costos bastante asequibles. Y otra ventaja es que compiten entre ellas por captar más gente para incrementar sus bases de datos y entonces uno puede hacerse sus datos, sus análisis genéticos con una compañía y esos mismos datos trasvasarlas en otras compañías para poder hacer comparaciones o para la búsqueda de parientes. ¿En qué consisten estos datos? Tenemos el equivalente a una tabla Excel con número de individuos, digamos 20 costarricenses, y eso en las filas, en las columnas, 500,000 datos genéticos. Esos datos genéticos son de tipo, ¿cuál mutación tienes en determinada posición? Una adenina, una timina, una guanina, una citosina. Y esto para cada gen o cada sitio cercano a un gen. Sí, de modo que no nos referiríamos estrictamente al concepto de gen, sino más bien de marcador genético. Entonces, este marcador genético, por ejemplo, está cerca del gen OCA, que está asociado con el color de ojos azules. Un alelo y el otro alelo con ojos café. Entonces, si para esta posición tienes una guanina, tus ojos serán azules, si sos homocigoto. O si tienes una adenina en ese mismo sitio, tus ojos serán café, diríamos en Costa Rica, pardos. Y si eres el heterocigoto, pues tendrás un tono de café más claro, unos ojos color miel más o menos. Y así sería cada una de los datos en las columnas. Algunos están relacionados con genes conocidos o con características conocidas y otros son sencillamente variación anónima que no produce ningún fenotipo, pero que efectivamente hay diferencias entre unas personas y otras en esos sitios genéticos, en esos locos. Así se encontró que varios europeos del pasado, este señor de la Braña Arintero, en la provincia de León, en España, tenía piel oscura y ojos azules. De momento, inicialmente pensaron que podía ser una anomalía, pero después resultó que el hombre de Cheddar en las Islas Británicas también tenía este mismo fenotipo. Ojos azules y piel oscura. No se sabe cuán oscura, si tanto como africano o un poquito más claro, pero oscura. Y aparentemente los cazadores recolectores, a los cuales habríamos llamado en otro momento cromañones, hombres de Cromañón, habrían tenido este fenotipo que no es lo que antes nos imaginábamos. Una chica de Dinamarca de hace 5,000 años también tenía este mismo fenotipo. Entonces, si alguno de ustedes tiene ojos azules, probablemente tiene una relación de ancestría
en común con estos europeos del pasado. Al tomar esos datos, esa gran cantidad de datos genéticos, y realizar un análisis de componentes principales, lo que se puede ver es que se encuentra que en el presente hay una estructuración en la distribución de las características genéticas, de la estructuración en la variación. Y si vemos con cierta imaginación este mapa, vemos cómo por un lado tenemos a los portugueses y españoles aquí agrupaditos, en rojo, en celeste, perdón, en verde arriba quedan los franceses, hacia aquí, hacia este lado están italianos, aquí están los británicos, y aquí están los polacos. De modo que la estructura genética más o menos agrupa a las personas de acuerdo con su origen sin que se le haya dado al programa más información que los datos genéticos, sin decirle de dónde es cada persona. Esta estructuración no sale así de clara en la reconstrucción del mapa con todas las poblaciones humanas, pero es sorprendente cómo lo hace relativamente bien en el caso de Europa. Hago este énfasis porque, como veremos, los iberoamericanos tenemos algún grado importante de herencia europea. Entonces, en el momento que estamos hablando de la estructura genética de los europeos y estamos hablando de la historia genética de los europeos, pues también estamos hablando de nuestra historia genética. Los datos genéticos han arrojado en forma consistente y cada vez más sólida el hecho de que la población europea actual se originó a partir de la mezcla de tres poblaciones ancestrales. La primera población en tiempo fueron los cazadores-recolectores europeos, que se expandieron por el Atlántico hasta la península ibérica. Hace unos 40.000 años. Hace unos 12.000 años llegaron migrantes de la península de Anatolia. Estos domesticaron el trigo, digamos que inventaron la agricultura y eso les permitió expandirse por el territorio que originalmente habitaban los cazadores-recolectores. Se mezclaron, en alguna medida absorbieron a las poblaciones cazadoras-recolectoras y unos miles de años después, pastores de las estepas, de lo que hoy es Ucrania y por ahí, se expandieron por el continente europeo. Estos realizaron la unión de tres características culturales que aprendieron de sus vecinos y les dio un enorme potencial de distribución. Lo primero es, aprendieron a domesticar el caballo, lo segundo es, inventaron la rueda, y lo tercero es, diseñaron armas de bronce. Y esos tres elementos les permitió expandirse por Europa y repartir sus genes por todo el continente. Esta es más o menos una distribución burda de los porcentajes de herencia neolítica en anaranjado, cazadores-recolectores, lo que queda de cazadores-recolectores en celeste, y la distribución de los Llanmaya, que fueron estos pastores de las estepas. Si vemos aquí, por ejemplo, los españoles tienen muy poco de cazador-recolector, les queda muy poco, pero los vascos sí tienen. Entonces, dentro de la herencia europea que tenemos los iberoamericanos, están
en forma importante rastros de esta distribución de los humanos en el continente europeo. El análisis en la península ibérica, que es en este momento el segundo punto del continente europeo mejor estudiado, lo que muestra, se distribuye esto como si fuera un pastel de capas, donde la primera capa, hasta hace unos 7.000 años, que está representado aquí en morado, era de los cazadores-recolectores. Cuando llegan los agricultores de Anatolia, se mezclan con ellos y los desplazan bastante. Quiero decir, sobrevive poquito del genoma de los cazadores-recolectores y la mayor parte del genoma de las poblaciones de hace unos 5.000 años a 4.000 años, esa mayor parte del genoma era de los agricultores. Y esto se debe en buena medida porque los agricultores producen más comida y eso les permite tener una población más grande. Los cazadores recolectores, la densidad poblacional es muy baja, es como un humano por cada 5 kilómetros cuadrados. En cambio, en 5 kilómetros cuadrados puedes tener una ciudad de agricultores con miles o cientos de miles de habitantes. Entonces, los cazadores recolectores terminaron siendo absorbidos por los agricultores. Cuando llegan estos silvopastores de la Edad del Bronce, establecen una nueva coyuntura en la cual se favorece la introducción de sus genes y esto provoca que se disminuyan los genes de los dos anteriores. De modo que se agregan como una nueva capa al pastel. Es interesante que los vascos mantienen esta estructura genética de la edad del hierro y se mantienen ahí como un fósil de la edad de hierro, mientras que el resto de la península ibérica incorpora nuevas fuentes de variación genética de poblaciones del Mediterráneo y de poblaciones del norte de África. Entonces, por ejemplo, en el sur de la península ibérica hay una mayor contribución del norte de África. En el resto de la península ibérica, esa contribución existe, pero es menor. Como quiera que sea, no es tan grande la contribución del norte de África con las conquistas de los cartagineses y los moros. Contribuyen a la variabilidad genética en la península ibérica, pero no es tan grande como uno hubiera imaginado para 800 años de permanencia de la cultura mora en la península ibérica. Un estudio reciente se enfocó en la localidad de la variación genética. Y lo interesante que encuentra es que hay como una distribución en tiras geográficas. Esa distribución coincide bastante con la expansión de los reinos cristianos en la península ibérica. Entonces, por un lado, quienes permanecen un poco más diferentes son los vascos. Aquí vemos cómo los castellanos se expanden hacia el sur, aparte de lo que sería Murcia y Andalucía, pero del Cantabria y Asturias se expanden a León, de ahí a Extremadura y de ahí también a Andalucía. Entonces es interesante que, digamos, entre Sevilla y Córdoba, unos se parecen más a los castellanos y los otros más a los leoneses. Más o menos ocurre semejante con los gallegos. Y con la expansión de Aragón hasta Murcia y de Cataluña hacia el sur. Es interesante que los valencianos, por ejemplo, quizás se parecen más a los aragoneses que a los catalanes, contrario a las distribuciones de los idiomas en este momento. Todo eso que hemos estado hablando hasta ahora se refiere a los genes
ubicados en el núcleo de nuestras células. O sea, genes que se van recombinando generación tras generación, que obviamente es la mayoría de la variación genética, y del cual hemos podido extraer esas conclusiones con referencia a los europeos. Pero en el genoma tenemos otras dos fuentes de variación. Una de ellas es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, que está no en el núcleo, sino en el citoplasma, se transmite de madre a hija en linajes estrictos maternos, y esto nos cuenta la historia de nuestra herencia estrictamente materna. Como probablemente todos ustedes habrán oído, pues en algún lugar de África, hace unos 200.000 años, vivió una mujer a la cual hemos llamado Eva mitocondrial, de la cual descendemos todos los humanos actuales conocidos. Y esa variación ancestral del ADN mitocondrial nos muestra que se expandió de África a Eurasia. Por un lado llega en un extremo hacia Australia, por el otro lado se expande por Siberia, habita los confines de Asia y logra pasar al continente americano, expandiéndose hacia el sur. De modo que tenemos algunos linajes que son africanos, otros linajes que son eurasiáticos, otros que son asiáticos, casi solo uno es, podríamos decir, europeo, y 4 linajes que llegan al continente americano, 4, quizás 5. Entonces, analizando el ADN mitocondrial de cada uno de nosotros, podemos saber de dónde venía nuestra ancestro por línea materna de hace unos 40.000 años. Algunas veces se puede precisar fechas más cercanas o más lejanas, pero esa información es diferente a la que obtenemos del núcleo. El cromosoma Y, como ustedes saben, es el que determina la masculinización del embrión y se hereda solo de padre a hijo. De modo que igual se puede hacer una comparación del origen estrictamente paterno del cromosoma Y de cada uno de los varones. Lo que se sabe es que casi todos los humanos tenemos un ancestro, los varones, tenemos un ancestro que vivió hace unos 125.000 años, y de ahí descendemos casi todos los hombres del planeta. Pero hay algunos pocos que descienden de un otro hombre que vivió hace unos 200.000 años. Entonces este sería un Adán del cromosoma Y y este un Adán anterior. Es posible, por la fecha de 200.000 años, que este cromosoma Y proceda de esa especie fantasma africana que todavía no hemos podido identificar, pero que sospechamos algunos de sus genes persisten entre nosotros. Ahora, enfocándonos en las poblaciones iberoamericanas, lo que la historia nos dice es que los españoles, casi todos hombres jóvenes, solos, vinieron al continente americano en el plan conquista, y aquí encontraron mujeres con las cuales procrearon por alianzas políticas, por las buenas y por las malas. Y la historia nos sugiere que la mezcla empezó desde la primera generación en la que llegaron los españoles. Por aquí ilustrado con la alianza entre Cortés y sus capitanes con los caciques tlaxcaltecas, quienes, para sellar esa alianza, concertaron matrimonios entre princesas tlaxcaltecas y los capitanes de Cortés. En este pacto se da origen a la configuración actual de la inmensa mayoría de las poblaciones del continente americano. Hace varios años habíamos hecho un estudio
tratando de analizar la mezcla acumulada en la población de Costa Rica. Este fue mi primer estudio en este tema. Y en aquella oportunidad y tomando apenas en cuenta 8 genes de grupos sanguíneos y de ADN que teníamos para analizar esto, ya habíamos llegado a la conclusión que la población de Costa Rica tenía un 61% de genes de origen europeo, un 29% casi 30% de origen indígena, lo cual era más de lo que la historia oficial de Costa Rica sugería, y un 9% de genes africanos, que también era más de lo que la versión oficial decía. Este cálculo se refiere a un dato de mezcla acumulada poblacional, no individual. Un estudio que se hizo más o menos en la misma época, analizando varias poblaciones mestizas del continente americano. Aquí está la población de Costa Rica, la que marqué con amarillo, pero aquí tenemos Tucumán, la Ciudad de México, Cundinamarca, Pasto, Salta, varias poblaciones desde México hasta Argentina. Y básicamente lo que se encontraba es que hay un porcentaje fluctuante de herencia europea, lo que está marcado en azul, herencia indígena americana, lo que está marcado en rojo, y herencia africana en algún grado, un poquito menor, y que cuando esa mezcla se estudiaba en todos los cromosomas, daba un valor, y cuando se estudiaba en el cromosoma X daba un valor un poquito diferente. Lo que sugería, desde el punto de vista genética, lo que ya sabíamos de la historia, que el mayor aporte de genes europeos vino a partir de hombres europeos y el mayor aporte de genes indígenas vino a partir de mujeres indígenas. Los datos más recientes, analizando el porcentaje de estos orígenes con un poquito más de detalle, en Centroamérica, entre México y Panamá, nos muestra variaciones entre países. O sea, algunos países como Panamá tienen un porcentaje de genes africanos un poquito más grande. En la mayoría, el porcentaje de genes europeos es mayoría. En Belice hay más genes africanos que genes europeos. Y en todos hay genes indígenas. Suramérica, y desafortunadamente el Ecuador no sale aquí en esta representación generada por el programa de computación que acomoda los datos a conveniencia. Lo que encontramos es que en Iberoamérica el mayor porcentaje de genes es europeo, seguido por algún porcentaje de genes indígenas, lo que está en amarillo, un cierto porcentaje africano que está en rojo, morado, que puede ser más grande en Brasil y más chiquito en Chile o en Argentina. Y en la Guyana hay un porcentaje de genes hindúes más grande, contribuyendo a mm, a esta olla de mezcla, digamos. Podríamos decir que a nivel poblacional, todas las poblaciones del continente americano son poblaciones mestizas, que varían en el porcentaje de contribución de las distintas poblaciones ancestrales, unas más, unos menos. Esto no quita que no pudiera haber algunos individuos que tuvieran genoma estrictamente africano o genoma estrictamente europeo, pero el grueso de la población lo que tiene es una mezcla. Y también es predecible que quien no tiene genes indígenas en este momento, pues sus hijos o sus nietos, o lo más bisnietos, de seguro los van a tener. Datos de cálculo en otra compañía sí me permitió rescatar información interesante para el Ecuador. Aquí dice
este resultado lo que dice es algo diferente. No dice cuál es el porcentaje de cada gene, de cada población ancestral. Lo que nos dice es cuál es el porcentaje de individuos que tiene genes de una población ancestral. Entonces, en el Ecuador lo que vemos es que el 89% de los ecuatorianos tienen algo de indígena. O sea, sería el poquito restante para llegar a 100 que no tienen nada de indígena. Pero la inmensa mayoría de los ecuatorianos tienen algo de indígena. Unos tendrán mucho, otros poquito. Pero casi el 90% de los ecuatorianos tienen genes indígenas. De los genes ibéricos, el 55% de los ecuatorianos tienen genes ibéricos. El mismo cuento, puede ser muchos o pueden ser poquitos, pero los tienen. Italiano, genes italianos un 35%, norteafricanos un 16%. La variación, o sea, las contribuciones son más grandes. Por ejemplo, hay genes africanos, pero estos son la mayoría. Las poblaciones ancestrales que más contribuyeron a la variación genética encontrada en individuos ecuatorianos de hoy en día. Cuando uno se hace un análisis de esto, se pregunta, ¿qué tan fiable es? Me creo si me dice que tengo un porcentaje de genes irlandeses, a pesar de que en mi genealogía no hay ningún irlandés a la vista. Esta comparación, lo que hice fue tomar los datos genéticos de mi padre y analizarlos en esas 7 compañías. Y lo que vemos es que estos datos no son muy confiables. Sí podemos sacar 2 conclusiones contundentes. La mayoría del genoma de mi padre, o por lo menos la mitad y un poquito más, es de origen europeo. Es una conclusión contundente. El siguiente grupo de genes es indígena americano, tanto como un 20 y algo por ciento. Es también contundente. La herencia asiática varía dependiendo de la compañía con lo que uno la analiza. La herencia africana es posible que exista, tal vez, sí, un 2%. Sí, seguro que sí. Pero no, los valores, o sea, yo no apostaría por ninguno de estos valores. Lo que vemos es que coinciden, casi todos coinciden a la hora de comparar indígena versus europeo versus indígena. Solo MyHeritage es el que da un porcentaje más díscolo, digamos. ¿A qué se debe esto? A que utilizan algoritmos diferentes y utilizan un set de poblaciones ancestrales diferentes. Entonces, bueno, en ciencia nadie se cortaría las venas por estos datos, pero si te dice que tienes genes europeos, probablemente los tienes. Si te dice que tiene genes indígenas, probablemente los tienes, aunque la exactitud de los valores puede que no sea tan fiable. Pero si un porcentaje es muy bajo, entonces ahí uno debe tomar esos datos con pinza y no creerles tanto. Sin embargo, podemos avanzar más que esto. Podemos comparar los datos de mi padre contra las poblaciones europeas y ver que sí, más o menos coincide con españoles de Andalucía, otras regiones del sur de España, un poco con el norte de Italia. Y sí, no nos da una precisión, pero sí nos da una aproximación fuerte de que un porcentaje de los genes de mi padre, que es un costarricense de cepa, o sea, por lo menos con 17 generaciones de costarricenses en fila hacia el pasado, sus genes, o buena parte de sus genes, tienen origen europeo. Más interesante, me parece que podamos rescatar cuál es el porcentaje de genes de cazador-recolector, cuál es el porcentaje de genes de esos agricultores de hace 12.000 años, cuál es el porcentaje de genes de los invasores de la edad de los metales en el genoma de mi padre. O sea que podemos ver la herencia genética de mezcla repartida en distintos periodos históricos.
A la hora de pintar el origen de los cromosomas, esto también es un dato interesante. Lo que vemos es que los cromosomas de mi padre, como el de probablemente todos ustedes, representan un collage donde algunos fragmentos de algunos cromosomas tienen origen indígena, lo que está en amarillo, y otros tienen origen europeo, lo que está en azul. Dentro de esos europeos, lo que está en celeste es español, lo que está en azul más oscuro es de algún otro lugar de Europa. Lo que está de un color rojo, violeta, es de origen africano. Es que para poner aquí el ejemplo del cromosoma X, este pedacito es africano, este pedazo cerca del centrómero es indígena y todo lo demás es europeo. Si uno está buscando genes o mutaciones de genes, por ejemplo, asociadas con enfermedades genéticas, este dato puede ser relevante. Uno podría sacar a conclusión de dónde se originó una determinada mutación relacionada con una enfermedad genética, no solo como el dato de interés histórico, digamos, anecdótico de la procedencia de cada región cromosómica. Así luce el genoma en un gráfico de pastel de algunos costarricenses. Entonces aquí tenemos un costarricense más o menos promedio, tiene un porcentaje relativamente alto de genes europeos, lo que está en azul, la mayoría es español, lo celeste, indígena, por ahí de un 20-25%, y un poquito de africano. Esta persona tiene un abuelo afro-jamaiquino, y entonces vemos que sus genes, el porcentaje de genes africanos es más alto, como esperaríamos. Esta persona eh, tiene un padre europeo, y entonces vemos cómo el porcentaje de genes europeos aumenta. Aquí otra variación, este tiene un poco más de genes indígenas. O sea, mientras unos costarricenses tienen por ahí de un 20% de genes indígenas, otros tienen un 30 y algo, casi 40. Así que hay variación entre individuos. La maravilla que nos ofrecen estos nuevos set de datos es que ya aquí no estamos calculando el porcentaje de genes a nivel poblacional, sino mi historia genética individual. El mismo cuento con ecuatorianos. Aquí hay un defecto en este ejemplo, el cual les explico. Estas 4 personas están emparentadas con costarricenses, o sea, tienen una mamá, una abuelita, un abuelito costarricense, porque si no, yo no podría verlos. O sea, no estoy viendo ecuatorianos puros, sino que estoy viendo ecuatorianos mezclados con costarricenses. Pero lo que vemos es algo parecido. Esta persona tiene un porcentaje de genes indígenas por ahí de un 40%, tiene un poquito de africano, mm, más o menos, un 5% africano, digamos. Esta persona, también ecuatoriano, tiene un ancestro europeo más cercano, entonces tiene un porcentaje de genes europeos más alto. Y estos otros eh, 2 tienen un poquito más de genes africanos, un poquito menos. Y así luce 4 personas del Ecuador de hoy en día, eh, que no son ecuatorianos puros, sino que tienen un poquito de costarricense. Pero bueno, para la comparación. Un dato interesante que nos permiten hacer 2 compañías es saber de dónde vienen en la península ibérica nuestros genes. Estos son los genes de un costarricense. Se ve que la gran mayoría vienen de Andalucía, y el segundo componente es el País Vasco, lo cual es extraño porque los vascos se suponía que ellos no participaron mucho en la conquista de América, pero si uno analiza el número de apellidos vascos en la población de Costa Rica, es como un 10%. Entonces, coincide con este porcentaje de genes, pero este mapa varía de individuo en individuo. Otra compañía utiliza como referencia el estudio que les proyecté antes, y entonces te dice de dónde
en la península ibérica vienen tus genes. Esto es el dato de mi padre. Tiene un porcentaje como de un 7% de genes de origen vasco y el resto es castellano. Debemos considerar para la siguiente parte de los resultados el hecho de que si mi amigo César y yo estamos emparentados porque tenemos algún ancestro en común, deberíamos compartir algún trocito de ADN de algún tamaño. Entre más cercano es ese ancestro, el fragmento de ADN tendrá una longitud más grande, mayor número de centimorgans o mayor porcentaje de genes compartidos. Entre más lejano es, los trozos, los fragmentos compartidos son más chiquitos. Entonces aquí estoy comparando tres personas con mi padre, con el genoma de mi padre. O sea, todo lo que está en gris son los cromosomas de mi padre y lo que está en colores son los genomas de alguien emparentado con mi padre. Un primo segundo de mi padre es este que está en azul, un primo tercero es este que está en rojo y un primo cuarto es este que está en color turquesa. Un primo segundo implicaría que el ancestro en común está unas 3, 4 generaciones atrás, hace unos 75 años. Si el ancestro es anterior, pues estará, los fragmentos serán más pequeñitos y el ancestro en común estará más generaciones, más años atrás. Aquí estoy comparando mi genoma con 3 ecuatorianos en una de estas bases de datos. Son personas que no conozco, que no he tenido el gusto de conocer, pero que comparto con ellos 5 fragmentos de ADN, 3 fragmentos, ya no vi el último, 2 fragmentos, y esos fragmentos, son 18 centimorgans, es relativamente grande, o sea, lo más probable es que este es otro de esos ecuatorianos mezclado con costarricense. Pero estos otros, que los fragmentos son más chiquitos, es posible que el ancestro en común entre estas personas y yo se encuentre unas 7, 8 generaciones atrás y que haya migrado de aquí para allá o de allá para acá. Bien, teniendo esa consideración voy para atrás, si comparto un fragmentito de ADN con alguien es porque estoy emparentado directamente con esa persona, es porque esa persona y yo tenemos un ancestro en común, entonces podemos comparar los datos del genoma de cualquiera de nosotros con aquellos individuos del pasado. Y entonces, al compararlo, obtengo estos resultados. Un parentesco con un hombre fósil, bueno, no sería fósil, una muestra arqueológica de un hombre que vivió hace 8.500 años en lo que hoy es el estado de Washington, en Estados Unidos. El hombre de Kenneth, se llama algo así, indígena americano, hace 8.500 años. Un alguien que vivió en el Valle de México, una chica que vivió en el altiplano peruano hace 9.000 años, y otras personas, no yo, comparten un trozo de ADN con esta chica que vivió hace 12.000 años en la península de Yucatán. O sea, si esta chica peruana, bueno, peruana diríamos hoy, ¿no? Del altiplano peruano, que vivió hace 9.000 años, tiene 0.9% de su genoma, exactamente igual que el mío, significa que yo desciendo de ella o mínimo de un hermano o hermana de ella. La diferencia de parentesco aquí no necesariamente da que seamos primos, sino, considerando las fechas, lo más probable es que sea mi ancestro.
Pues esta chica es ancestro probablemente de casi todos los suramericanos. Que por probabilidad puede que no haya sacado ningún trocito de ADN en común con ella, pero si yo lo tengo, lo más probable es que casi todos ustedes lo tienen también. Esta en particular causó una gran sensación hace poquitos años porque se encontró, que aquí estaba el dibujito, que su ajuar, o sea, fue enterrada con todo su armamento. Esto, a ver, hace 9.000 años, cazadores recolectores en el altiplano peruano, y que alguien lo entierren con toda esta cantidad de puntas de lanza. Es exactamente como que un caballero medieval lo entierren con su armadura y su espada, ¿verdad? Es un signo máximo de honor. Al pobre hacen un hueco y lo echan ahí. En cambio, alguien respetable se le entierra con todos los honores. Y esta chica, sin duda, fue una cazadora, dado toda la indumentaria que tenía. Entonces, en nuestros días, esto de darle la relevancia histórica a la mujer, relevancia que tuvo y que por mucho tiempo se minimizó, se dejó de lado, se convirtió en una sensación de primera plana de revistas científicas y periódicos. Pues bien, esta chica era mi abuela, tatarabuela. Y estoy seguro que también lo era de la inmensa mayoría de ustedes. Quizá de Paola, no, pero apuesto que de los demás sí. Entonces, hecho relevante, uno. El otro hecho relevante que saco yo a conclusión y que no se comentó en estos días es que, a ver, una mujer no se va a casar dejando sus hijos en el campamento a que venga el puma y se los coma. O sea, tiene que ser que confía en quienes están quedando en el campamento cuidando a los hijos. Si no los hubieran cuidado bien, no estaríamos aquí ahora. Así que probablemente la relación las relaciones dentro de los individuos de ese grupo, lo que sugieren sería un grupo cazador-recolector de tamaño pequeño poblacional, donde se tenía la confianza de ir a cazar juntos y además dejar a los parientes cuidando a los infantes del grupo, lo más probable es que tendrían una relación de lo que se llama poliginiandría, o sea, que esta chica no tenía un esposo, tenía varios esposos y compartía sus esposos con las otras chicas del pueblo. Eso es lo más probable. Así que si alguna de ustedes, chicas, ha tenido 2 o 3 novios al mismo tiempo, pueden estar seguras de que las abuelitas hacían eso. No quisiera extenderme demasiado en ejemplos, así que busqué 2 de los que a mí me parecían como más relevantes. Yo sí, admirador del Imperio Romano, siempre me preguntaba, ¿y será que tendré algún ancestro romano? Bueno, confirmado, efectivamente sí. Los romanos conquistaron la península ibérica y aparecen dentro de mis parientes romanos de la época republicana, de la época imperial y la época de la Iberia romana. O sea, que confirmado, efectivamente, algunos de los trocitos cromosómicos que recibían herencia de los españoles venían antes que eso del Imperio Romano. Estos son los datos comparativos de mi padre con estos. Otro dato interesante es que en la época medieval encuentro 3 parientes en el reino Taifa de Valencia. Este es un periodo histórico que a mí igual me había llamado mucho la atención
históricamente la reconquista, así que yo me imaginaba que quizás mis ancestros estarían entre los hombres del Cid Campeador que conquistaron Valencia, o dentro de los hombres por un tiempo, o dentro de los hombres de Jaime I de Aragón, que finalmente conquistó Valencia. Y resulta que los datos genéticos lo que me muestran es que mis ancestros estaban aquí al otro lado de la muralla, en el reino Taifa de Valencia. Entonces, bueno, no deja de ser igualmente interesante. Breves ejemplos de los datos genéticos estrictamente maternos y estrictamente paternos. Si bien yo les conté que la mayoría del genoma de los costarricenses es de origen europeo, el genoma nuclear, resulta el 61%, que cuando vemos la historia por el lado materno, el 84% de los costarricenses tenemos un genoma indígena materno, un 10% europeo y un 6% africano. Esto muestra que la mezcla fue asimétrica. Esto también no deja de ser una muestra de lo que ha sido llamado genética de la desigualdad. Al llegar los europeos a América, eso los puso en una ventaja, en un sistema que les daba ventaja reproductivo y que facilitó que sus genes se vean más representados en la población actual que los genes de los indígenas. Cuando estudiamos por el lado materno, vemos que hemos podido rastrear genealogías desde alguien del presente, en este caso una prima de un ex presidente costarricense del siglo XIX, y a la hora de rastrear la genealogía nos permitió llegar hasta la nieta de un conquistador de Costa Rica, doña Andrea Vázquez de Coronado, y el linaje genético que presentan estos individuos es el linaje H, que es un linaje típicamente europeo. En este caso coincidían los datos genéticos con los datos moleculares. Más interesante es la reconstrucción de la genealogía de algunos costarricenses actuales, que esa genealogía llegaba hasta doña Isabel de Jiménez, que era hija de un conquistador y esposa de el hijo de otro conquistador. Así que los genealogistas sospechaban que doña Isabel era española también, y los datos genéticos demuestran que no, que su linaje era indígena americano. Y vean ustedes que es un linaje que está distribuido desde las aleutianas hasta Chile, en rojo en pueblos indígenas de hoy en día que tienen este mismo linaje, incluidos los Cayapa del Ecuador. Ese linaje está presente en grupos indígenas actuales y está presente en poblaciones mestizas actuales como la mexicana, la costarricense y varias de las poblaciones brasileñas. Aquí el dato histórico sugería que esta señora, Isabel de Jiménez, era española, pero en realidad no. Ella era hija de un conquistador, pero su mamá era una mujer indígena. En otros casos hemos podido encontrar el haplogrupo L2, que es un haplogrupo africano. Lo hemos encontrado en costarricenses actuales, que fenotípicamente no lucen para nada africanos, lucen como costarricenses comunes y corrientes, pero por línea estrictamente materna tienen un linaje africano. Y esto nos remonta, pues, sin duda, a una de las etapas más trágicas en la historia de la humanidad, que es el tráfico de esclavos de África a América durante todo el periodo colonial. Cuando analizamos el cromosoma Y, lo que vemos es que muy poquitos hombres costarricenses tienen un cromosoma Y indígena, solo 5% tienen un cromosoma indígena. Hay un 2% que tienen cromosomas africanos, y la gran mayoría de los costarricenses tienen un cromosoma Y de origen en el Viejo Mundo. Interesante es que 13% son cromosomas del norte de África, o sea que es una evidencia en los hombres costarricenses de la conquista de los musulmanes de la península ibérica.
Aún así, 13% no es la mayoría. La gran mayoría de los costarricenses tenemos genomas de haplogrupos que conectan todos con ese pueblo pastor guerrero de la Edad del Bronce que conquistaron la península ibérica. Efectivamente, el 64% de los varones europeos descienden de 3 linajes que fueron comunes en la Edad del Bronce. Y esa herencia de la Edad del Bronce europea la vemos trasplantada en los cromosomas Y de muchísimos de los hispanoamericanos. Pues es interesante que aquellos que tienen linajes cromosómicos de los haplogrupos G y J probablemente descienden de príncipes guerreros, señores de la guerra, o como se les quiera poner nombres más o menos atractivos, de la época de la guerra de Troya. Así que es perfectamente posible que alguno de ustedes descienda de Ulises, rey de Ítaca, o de Priamo, rey de Troya. Es perfectamente posible. Esa es, digamos, otra evidencia de esta genética de la desigualdad. O sea, un rey de la Edad de Bronce tuvo chance de dejar más hijos varones que un agricultor de cualquier pueblo del que estuvieran conquistando. Encontramos en Costa Rica un genoma de estos del norte de África que tiene esta distribución entre la península ibérica y el norte de África. Así que nuestra conclusión es que probablemente este cromosoma Y desciende de la conquista de los cartagineses a la península ibérica y no de los moros que llegaron a la península ibérica tiempo después, porque este linaje en particular tiene una distribución más amplia en el alrededor del Mediterráneo. Y bien, bueno, estos hombres llegaron a América, o sus descendientes llegaron a América en los barcos de vela de esta historia que ya todos conocemos. Muchas gracias, Bernal. Estupenda conferencia, súper interesante. Y bueno, invitamos a todos a que hagan preguntas. Por favor, levanten la mano o escriban en el chat sus preguntas. Eso, muchas gracias por los aplausos. Dejo de compartir, Paola. Bueno, sí. Y vamos a ver, voy a revisar las preguntas. Estoy revisando en el chat. Bueno, hay muchas felicitaciones. Hay un comentario, esto era durante tu charla, que alguien escribía que si se hablaba de poblaciones estables sedentarias sin considerar invasiones, migración e intercambio genético en Europa. Esto era alguien que escribía en ese momento mientras tú estabas conversando. No sé si Lucas también me ayuda a ver si encontramos más rápido las preguntas porque hay muchas. Sí, doctora, estoy mirando también, hay muchas felicitaciones, muchas gracias a Sí. todos por estar aquí. Excelente la conferencia, doctor. Muchas gracias también para que nos ayuda a conocernos un poco, ¿no? Muchas gracias. No veo más preguntas. Sí, ¿Puedo? veo comentarios, ¿no? Por ejemplo, en una te Ajá. dice, una de las personas de Guayaquil dice, en el laboratorio de biología molecular nos hicieron una prueba de genes ancestrales y según la prueba tengo genes asiáticos. Pues una de las personas de Guayaquil, de la costa ecuatoriana, Sí. te escribe, por ejemplo, ese comentario. Eh, Hay un con El eso, comentario al último. final que dice, los ecuatorianos con respecto a análisis genéticos son descendientes de Israel. Si es así, ¿de qué tribu de Israel? Según la historia. Sí, alguna parte de la población judío sefardí de, Israel, de España abandonó la península ibérica cuando los reyes católicos pusieron la disyuntiva de convertirse al cristianismo o irse.
pero se estima que habían unos 400.000 judíos en ese momento y que 200.000 se quedaron. O sea que los que se fueron eran los que tenían más recursos, los que tenían más temor a la persecución de la Inquisición para tratar de quitarles esos recursos y tratar de quitarles los privilegios económicos que habían tenido en su asociación con los reyes de distintas dinastías a lo largo de la Edad Media, pero los judíos de pueblo se quedaron y se convirtieron. Y entonces, efectivamente, podemos rastrear la herencia judía de algunos de nosotros eh, hasta hoy en día, de judíos que se convirtieron y que eh, pasaron a América junto con los demás españoles. Entonces, sí, efectivamente, algunos tenemos genes de origen judío. Yo tengo un cierto porcentaje de genes judíos. No es tan alto, pero es notable y coincide con judíos de la Edad Media enterrados en cementerios europeos. O sea que no hay ninguna duda, no es que se parece a judío, no, es que efectivamente hay algún ancestro en un cementerio judío en Alemania. Entonces sí, algunos de los latinoamericanos, de los hispanoamericanos, tenemos algún cierto porcentaje de genes judíos, unos más, otros menos, dependiendo de cuál fuera la proximidad de esos judíos conversos. Ya para ese momento no había tribus de Israel. Las tribus de Israel son del Neolítico y con el grado de entrecruzamiento, de mezcla de las distintas poblaciones, entonces ya no se aplica esa clasificación de la época temprana del Estado de Israel a los judíos medievales. César, tiene una pregunta, parece. Sí, gracias. Primero, felicitaciones, siempre son tan interesantes las exposiciones de Bernal, así es que felicitaciones. Yo tal vez quisiera que des un comentario sobre esta moda que también de hacerse pruebas de ancestría y que en realidad, ¿cuál es como la necesidad o qué más hay atrás del tema histórico poblacional, que de todas maneras es muy interesante como tú lo has mostrado? Pero yo siempre digo que atrás hay algo más, que es el uso de esta información para cuestiones, digamos, biomédicas o alguna otra cosa, porque si no las personas a veces dicen, bueno, ¿de qué me sirve saber que vengo de Israel o que vengo de Irlanda? Aparte del dato histórico, ¿no? Que ya es importante. Pero también a ver si haces un comentario sobre el tema de cómo usar esta información para beneficio, digamos, en este punto, biomédico, por ejemplo. Sí. En primera instancia, esto empezó siendo, el hacerse estas pruebas, empezó siendo entre curiosidad y entretenimiento, ¿verdad? A algunas personas les interesa el fútbol, a otras personas les interesa hacer montañismo, a algunas personas les interesa esculcar en su pasado. Entonces, tiene un cierto componente en ese sentido. Últimamente hemos estado a la hora de tener muchísimos más individuos caracterizados genéticamente y cotejando con la búsqueda de enfermedades, se ha expandido esto también a la búsqueda de otras características genéticas que antes los genetistas humanos pasábamos por alto. Es decir, los genetistas humanos estábamos buscando genes de enfermedades
genes asociados con cáncer, genes asociados con riesgo a cáncer, genes asociados con disfunciones metabólicas, em, cosas graves, digamos, pero no dedicamos tiempo a estudiar cosas aparentemente más triviales asociadas con la salud. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo a tener alergia a determinados compuestos eh, eh, alimentarios? ¿Por qué a mí me gusta un determinado alimento y a otros no les gusta? Y aspectos relacionados con la personalidad. ¿Cuál es el riesgo al alcoholismo, por ejemplo? Hoy en día los marcadores genéticos nos dan pistas de eso. No con absoluta precisión, es algo que se está empezando a- a profundizar, pero los marcadores genéticos te pueden dar pistas de cuál es el riesgo de que tu hijo pertenezca a de espectro autista, sin serlo. Y de pronto creías que tu hijo ah, se portaba mal por desobediente y no te dabas cuenta que en realidad era que tendría algunos factores asociados con una determinada característica como esta. Entonces, igual podrían darnos pistas aparentemente de cosas de personalidad. O sea, si te das cuenta de que eres una persona tímida y a los 30 años esto lo manejas sin problema, pero en la adolescencia es un tramo amargo, ¿verdad? Si uno como padre tiene esos datos de sus hijos, no significa que lo van a hacer, pero significa mm, cuánta probabilidad hay de tener esta determinada composición que contribuya a aspectos de la personalidad, de modo que le pueda ayudar a uno como padre, por ejemplo, a tratar de mm, pastorear a tu hijo para que vaya por los mejores senderos, hacia los mejores pastos y no hacia el barranco. Entonces, em, eh, a ver, ¿cuál es el riesgo de convertirse en alcohólico? Eso puede ser un dato importante. O sea, si alguien te lo advierte siendo joven, tienes que ser muy tonto para hacerte alcohólico, porque hay cosas como esta. Bueno, voy a poner un mejor ejemplo. Ah, diabetes. Si tienes genes para hacerte diabético, pero desarrollas un estilo de vida saludable, que haces ejercicio y comes bien, no te haces diabético, no te enfermas de diabetes nunca. Entonces, si eso lo sabes desde antemano, pues puedes influir en tu estilo de vida a hacer ejercicio, deporte y comer saludable. Si por el contrario pasas comiendo confites y no haces ejercicio, sabes que estás apuntando en la dirección dolorosa. Entonces, este tipo de estudios cada vez más nos permiten hacer aproximaciones a la base genética de características complejas, eh, de las cuales, desde la perspectiva biomédica, hace 5, 10, 15 años, lo único que podíamos decir, bueno, es que ¿cuál es el riesgo familiar? A ver, ¿alguien en tu familia ha tenido cáncer? Eso dice muy poco con respecto al individuo en particular. Los datos genéticos hoy nos dan mucha mayor precisión de esos riesgos, por supuesto. La población mm, normal, el riesgo no lo entiende.
Mira, tienes riesgo de que te dé cáncer de pulmón así, pero mi abuelita fumó hasta los 90 y no le dio cáncer. El concepto de riesgo es un concepto estadístico que al grueso de la población no lo entiende, pero el personal biomédico sí lo entiende. Y entonces puede utilizar esta información para tratar de influir en las personas con respecto a sus estilos de vida y cómo hacer para que con sus genes pues logren tener una vida mejor. Además es divertido saber si somos parientes o no. Así es, muchas gracias, sí, justamente. Pues yo quería preguntarte, Bernal, de la experiencia de los análisis que le hiciste a tu padre y que has enviado a 7 empresas diferentes, ¿cuál o cuáles tienen como la mejor base con respecto a pues personas de origen iberoamericano? Porque para, o sea, realmente tener una buena comparativa, ¿no? No sé cómo lo viste o cuáles Sí, sentiste que yo, podían ser más certera, ¿no? Por esa a ver, base. si uno confía en lo que la compañía le dice y no se pone a indagar por uno mismo, lo cual no todo el mundo tiene, digamos, el conocimiento de cómo hago para bajar mis datos crudos y meterlos al otro lado, sino que si uno se contenta con lo que la compañía te está diciendo, las dos mejores son 23andMe y Ancestry.com. Esas son las dos mejores. Aparentemente son las que tienen las bases de referencia más grandes. Ya. Entonces comparan contra más. Eso puede dar mucha mejor precisión en los resultados. Ah, ya. Esas son, digamos, las que yo recomendaría. Ah, ya. Y 23andMe da por separado el linaje del cromosoma Y, el linaje mitocondrial y los datos de ancestría total. Entonces, esa es otra ventaja, que en un solo análisis, con un solo precio, tener las 3 cosas. En otras compañías hay que pagarlos por separado. Sí, exacto. Y en eso también has podido acceder a los datos tal vez de manera detallada de decir, bueno, por ejemplo, para el cromosoma Y, cada marcador podía saber exactamente el tamaño, al alelo al que correspondía en el análisis. O sea, de pronto dices tú en DY, no sé, 235, tengo el alelo 15. O sea, ¿podías llegar hasta ese detalle? Sí, pero sale más caro. Oh, Ahí te lo van cobrando de acuerdo al número de marcadores que analizan. ujú. Entonces, en términos generales, uno no quiere saber tanto. Ah, Lo que quiere saber es simplemente el linaje. Pero si uno quisiera saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de parentesco entre dos individuos, o quisiera llevarlo a nivel de prueba de paternidad, entonces ahí sí vale un poco más la pena invertir en una de las pruebas que vale un poquito más cara. ah, ya. Perfecto, ¿no? Muchas gracias. No, estupendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores, por sus preguntas. Gracias a todos por estar aquí. En honor al tiempo, también tendríamos que despedirnos. Gracias a todos por estar en este día. Los esperamos el día de mañana para cerrar la semana. Recuerden que este ciclo de webinars continúa hasta el día martes. De parte de Sol Caquito, muchas gracias a todos por conectarse. Síganos en nuestras redes sociales. Estemos en contacto, generemos discusión, la discusión y la investigación, los que son los que genera temas interesantes y los que genera avances, tanto científicos como médicos, que nos sirven a todos. Muchas gracias, una buena noche, hasta el día de mañana. Hasta Chao, mañana. chao a todos, chao Chao, Bernal, un qué placer haber gusto. estado con ustedes. Igual, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Bernal.